mejor que ayer. Un día menos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya falta poco tiempo. Ya todo nos anuncia que está muy pronto en llegar. ¿Y nosotros dónde estamos? En la iglesia, esperando al Señor. Amén. Honrando y alabando, glorificando su nombre, su santo nombre. Muy bien. En esta mañana tenemos algo interesante que estudiar. Va a ser básicamente un estudio bíblico. Así que, mientras esperamos que la computadora encienda, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gran amor, por lo bueno que eres para con cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos dado vida el día de hoy, por habernos traído sanos y salvos hasta este lugar, a escuchar tu santa palabra. Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nos purifiques de toda impiedad y que nuestras mentes, nuestras conciencias sean llenas de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, comprender tu verdad y tu palabra y tu plan de salvación, tu deseo para con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una mañana, más exactamente el 6 de agosto de 1945. ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió ese día? 6 de agosto 1945. ¿Cuántos estábamos vivos? Yo no estaba. Okay. Eso fue antes de nosotros, entonces. A las 8:15 de la mañana, la ciudad de Hiroshima fue devastada por la primera bomba nuclear usada como instrumento de guerra. La bomba llamada Little Boy o Niñito explotó a unos 1800 metros sobre la ciudad. Lanzó el equivalente de 12.5 kilotones de TNT explosivo. Redujo a cenizas 5 millas cuadradas del centro de la ciudad y causó la muerte de unas 120,000 personas en un instante. Muchos de estas personas fueron vaporizados instantáneamente por la explosión. ¿Saben lo que significa ser vaporizado? O sea, no queda nada, ni cenizas. O si son cenizas, son muy pequeñas. Otros murieron después por los efectos de las quemaduras y de la radiación. Para que entendamos un poquito más de lo que ocurrió en esa mañana, a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto, un segundo después de que la bomba impactara la ciudad, estalló una enorme bola de fuego de 280 metros en diámetro, con una temperatura central. La bola de fuego tenía una temperatura de más de 1.000.000 de grados centígrados. Los rayos de calor y de la explosión elevaron la temperatura de la superficie y de todo lo que encontraba a su paso a más de 3.000 grados centígrados. ¿Cuántos grados centígrados tenemos hoy? 23, ¿no? Más o menos. Más el doble del punto de fusión de hierro. O sea, es muchísimo más que el doble del punto de fusión del hierro. Este aumento repentino y extremo de temperatura expandió rápidamente el aire a su alrededor, generando una explosión que viajó más rápido que la velocidad del sonido. Luego de una caída de presión del aire del espacio detrás de la explosión, provocó una corriente de aire lo suficientemente poderosa como para reventar los globos oculares y los órganos internos de cualquiera que se encontraba en su camino. Eso es para que tengamos una idea de lo que esas personas que fallecieron en ese día
pudieron haber experimentado. El núcleo de nuestro Sol llega a 15 millones de grados centígrados, convirtiéndolo en el punto más caliente de todo el sistema solar, el Sol. Pero en ese breve momento, cuando estalló la bomba en Hiroshima, se convirtió en el segundo punto más caliente. Porque el núcleo de una bola de fuego nuclear puede alcanzar a los 100 millones de grados centígrados. Para ponerlo en perspectiva, eso es 20.000 veces más caliente, 20.000 veces más caliente que el punto de vaporización de un diamante. Un diamante es lo más duro que existe, lo más resistente, el material más resistente que nosotros conocemos en todo el universo. Y el punto de vaporización de ese diamante es tan elevado, más esto llega 20.000 veces más allá que eso. Y esto es lo que el hombre puede hacer. Esto lo creó un ser humano. Con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, pero un ser humano. Tenemos hoy día la capacidad de autodestruirnos completamente, aunque muchos aseguran que no. Y si vamos a la ciencia y a las matemáticas, tienen razón, porque se requerirían muchísimas armas nucleares, tal vez más de las que existen, para destruir el planeta total completamente. Pero no necesitamos destruir el planeta completamente para destruirnos nosotros mismos. Solamente con causar radiación en ciertas áreas se mueren los árboles, se muere toda vida, y si se mueren los árboles ya no hay oxígeno en el planeta. Así que no necesitamos destruir el planeta con bombas, lo estamos destruyendo ya automáticamente. Pero esto es lo que quiero que pensemos. El hombre llegó a ese punto que tiene la capacidad de manipular la física, el medio ambiente, a tal forma de que puede autodestruirse a sí mismo. ¿De dónde viene esa capacidad? ¿Quién le dio al hombre esa sabiduría? ¿Quién? Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de aprender y hemos llegado a ese punto. Por eso es interesante notar y darle el derecho a Jehová, porque Él lo hizo correctamente. Cuando justo después de haber destruido el planeta por agua, ante el diluvio, en el tiempo de Noé, unos 200, 300 años más tarde, ya estaba el hombre nuevamente volviéndose a hacer lo mismo. Pero ya no podía destruirlo. Decidió no destruir al ser humano, pero decidió confundir sus mentes. Vamos a Génesis 11. Génesis 11 del 6 al 8. Y esto es lo que hizo Jehová para detener nuestro desarrollo y avance en el tiempo de Babel. Génesis 11, del 6 al 8. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, el comienzo de sus obras. Y lo que está hablando, a lo que se está refiriendo es lo que dice en versículos anteriores, que ellos habían comenzado a combinar ciertos materiales y a fundirlos y lo habían hecho más fuertes. Entonces, de esa manera podían hacer ladrillos que eran más livianos que la piedra. Entonces, porque al tener material más liviano pero más fuerte, podían crear construcciones más altas. Por eso fue que la Torre de Babel se hizo. Eso fue lo que los ayudó, por así decirlo. Les causó que ellos pudieran hacer o construir o idearse o imaginarse que podían construir una torre tan elevada. Porque si lo hubieran construido de piedra, por ejemplo, como las pirámides, ¿ustedes conocen las pirámides de Egipto? ¿Cómo son las pirámides? Son altas, pero son en ángulo.
no crecen rectamente. Esta torre ellos la querían construir rectamente. Las pirámides están construidas en piedra. Y como la piedra pesa, por eso es que a medida que va levantando los diferentes niveles, ponen menos para que no pese tanto. Y el ángulo, en la forma en la cual la construyeron, ella tiene su forma para que no se desplome. Pero sabemos que ya hemos avanzado mucho más que eso. Y por eso dice en el versículo 8, de esta manera el Señor dispersó de allí por toda la tierra, los dispersó. Y la razón por la cual lo dijo fue en el versículo 7, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. Y sin destruirlos, puso tropiezo para que no pudieran continuar en su progreso. Y la forma como lo hizo fue esparciéndolos a través de la confusión de los idiomas. Pero hoy en día, ya los idiomas no son una limitación. Ya hemos llegado al punto de que no necesitamos, ya hay traductores, cuando tú vas de viaje a un idioma, tú pones tu traductor y le dices lo que quiere decir y te responde idénticamente, como tienes que hablar con ellos y ellos te entienden. También a través del internet podemos hablar con personas a través de todo el mundo, lejos, que tal vez nunca pudiéramos haber llegado hasta allá, y en otros idiomas, y no hay ningún límite, ya esa barrera se ha superado, porque esto también es lo que causa que la ciencia avance. La historia del desarrollo de la bomba atómica tiene, por ende, para que si quieren tomarse tiempo a estudiarla, ellos basaron en principios que otros antepasados habían estudiado. Y la combinación de cada uno de esos avances, ya después en el tiempo, es lo que les da a ellos las ideas de poder llegar a ese punto, a esa conclusión. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Jehová confundió nuestras lenguas nuevamente? Para que no lograran sus propósitos. Para que no lograran sus propósitos, porque habían ya comenzado a hacer, o en rebelión, a hacer lo que ellos mismos querían. Entonces, ¿por qué hizo esto? Mira lo que dice Patriarcas y Profetas. Página 101, párrafo 1. Si se hubiera permitido esta confederación, hablando de los que estaban construyendo la torre, un poder poderoso habría dominado para desterrar la justicia y con ella la paz, la felicidad y la seguridad de la tierra. ¿Están escuchando? Ellos pudieron haber llegado a este punto de la bomba atómica mucho antes, muchísimo tiempo antes, pero el Señor lo demoró. ¿Con qué propósito? ¿Con qué sentido? Muy bien. Uno de ellos está hablando para darnos la oportunidad de que pudiésemos ser transformados. Porque el Señor no quiere destruirnos. El Señor quiere salvarnos. Pero el Señor tampoco puede morar donde hay pecado, iniquidad. Y nosotros somos, no tenemos, no hacemos, somos pecado e iniquidad. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Había un tiempo determinado en el cual Jehová había planeado en su infinita sabiduría la salvación y la restauración del hombre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí ven? Había un tiempo que Jehová había determinado. Y cuando ese tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esa ley a la cual se está refiriendo es la ley del pecado. ¿Cómo ley del pecado? Bueno, ¿qué dicen los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acordarte del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de lo que pertenece a tu prójimo. Pero sin embargo, eso es lo que hoy en día
el mundo en general hace. Cada una de esas razones. Por eso es que existe la policía. Por eso es que existen los jurados, los abogados, para lidiar en esas situaciones. Porque esa es la naturaleza humana. Eso es lo que somos. Y por eso vino para redimirnos de lo que somos. A eso se está refiriendo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. Hijos de Dios, exactamente. Para uno ser hijo de Dios o para uno ser hijo de alguien, naturalmente, ¿qué viene primero? ¿El hijo o el padre? Al Padre. El padre, típicamente, obvio, lógico. Pero quiero que pensemos en esto. El padre viene primero porque el padre es el que le da al hijo la vida. El padre y la madre se unen y de ambos sale una criatura con rasgos de ambas personas. A tal palo, tal astilla. Esa es la ley, es la genética. Entonces, para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que engendrar y ser semejantes a Dios. Tenemos que tener la naturaleza de Dios, pero no la tenemos. ¿Cómo entonces puede llegar a ser esto posible? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Esa es la voluntad, el propósito que Dios tiene para con nosotros. De restaurarnos, de volver a llevarnos a ese punto donde Él nos hizo por primera vez, cuando hizo a Adán y Eva, antes de que ellos pecaran. El misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ya lo había establecido en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, del día en que Adán y Eva pecaron, Cristo murió. ¿Sabían ustedes eso? Cristo murió el mismo día que Adán y Eva pecaron. Por eso Adán y Eva no murieron. Porque Jehová dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová no miente. Entonces, alguien tuvo que haber muerto ese día. Y sabemos que fue Cristo. ¿Cómo decimos eso? Bueno, si ven en Génesis capítulo 3, versículo 21, ven que Dios, Jehová, le hace a Adán y Eva túnicas de pieles. Las pieles no crecen en árboles, la última vez que yo recuerdo. Quiere decir que un animal murió en su favor. Y ese animal fue el cordero que nos dice la Biblia, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese cordero representaba a Cristo. Era la ofrenda, la oferta de venir a redimirnos a nosotros. Y eso había sido destinado, apuntado, prometido. Por eso cuando dice en Gálatas Pablo, cuando se cumplió el tiempo, llegó el cumplimiento del tiempo, ese tiempo había determinado, Cristo vino para poder redimirnos. Dice el versículo, continúa el versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Nuevamente vuelvo otra vez a enfatizar que hay un tiempo, un plazo determinado para este proceso. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Este es el propósito de Dios. Ahora, Dios quiso darnos tiempo y por eso confundió las lenguas en ese tiempo, durante la Torre de Babel, para que pudiésemos ser redimidos. ¿Está claro? Ahora, este tiempo, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo pudo comprarnos ese tiempo? Como acabamos de ver ahorita mismo. En el momento en que Adán y Eva pecan, ellos tenían que morir. Pero no murieron. ¿Por qué? Porque otra persona, otro ser murió en su lugar. Un cordero que fue inmolado en ese momento, que representaba a Jesucristo. Entonces, ¿con qué compró Jesús ese tiempo? Con sangre. Vamos a verlo. Romanos 8, versículos 3 al 4 y el versículo 11. Romanos 8, 3 al 4 y el 11. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores.
mas él no tuvo pecado, pero sí en una condición semejante. ¿Jesús de quién nació? Del aire, del espacio efemeral. Nació de María, un ser humano, pecador. Por muy buena que ella haya sido, era pecadora. Su naturaleza era pecaminosa. Y Jesús engendró esa naturaleza, recibió esa naturaleza. Esa parte de él. La otra parte fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos continúa diciendo la Escritura? Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y ese es el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Adán y Eva, a través de ese sacrificio del primer cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así condenó Dios al pecado en la carne. ¿Cómo? Así, a través de su Hijo, que vino en semejanza de carne y pecado, así condenó Dios al pecado en la carne. A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Entonces, nosotros estamos en la carne, ¿cierto? Jesús vino en la carne, ¿cierto? Hasta ahora estamos bien. Jesús murió en la carne, ¿sí o no? Entonces, si Jesús muere en la carne ya ha pagado la paga del pecado, por así decirlo. Dice, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino que es según el Espíritu. Esa es la diferencia. No debemos que continuar viviendo en la carne. ¿Qué es lo que significa vivir en la carne? Pues seguir las demandas de la carne, lo que la carne quiere hacer, lo que yo quiero hacer, lo que yo digo que yo quiero hacer. Porque mi mente está en este cuerpo que está en carne. Entonces, todo lo que viene de yo es la decisión contraria a lo que dice Jehová. Y hay una demarcación clara en ese sentido. Por eso nos dice que hemos de vivir no según la carne, sino según el Espíritu, que es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra es la que nos guía lo que el Espíritu indica. Y ese es el testimonio que Él nos da. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Está claro? Esto es una promesa. Si el mismo poder, vamos a decirlo de esa manera, que levantó a Cristo de los muertos, porque ninguno puede levantar a otro de los muertos, solamente Dios. Y ese poder levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder también nos va a vivificar nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu, para que nosotros también vivamos. Esa es la promesa. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo murió? Como ya sabemos, para darnos vida, para darnos tiempo, de a medida de que nosotros podamos llegar a conocer a Dios. Pero vamos a entrar más profundamente en esto. Miren lo que dice Hijos e Hijas de Dios, página 350, párrafo 4. ¿Qué requiere Dios de su herencia comprada con su sangre? Dios nos ha comprado con su sangre. Aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo estamos salvos, pero hemos sido comprados con su sangre. La santificación de todo el ser. Ojo, no estoy diciendo la santificación de todo ser, sino la santificación de todo el ser. O sea, todo nuestro ser tiene que ser santificado, sin excepción. Completamente, 100%, no 99.9999%. Eso no funciona. La santificación de todo el ser. Pureza como la pureza de Cristo. Perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Más claro, no canta un gallo. Pero esta es la palabra de Dios la que está hablando. La pluma inspirada nos continúa diciendo, en la santa ciudad no podrá entrar nada que haga abominación y mentira. Nosotros podemos revelar la semejanza de nuestro Dios divino Señor.
¿Qué dice? Podemos revelar la semejanza de nuestro divino Señor. Podemos conocer la ciencia de la vida espiritual. Podemos honrar a nuestro Hacedor. Podemos. ¿Qué dicen ustedes de eso? Sí, podemos. Amén. Porque podemos, pero no con nuestras propias fuerzas. Podemos, como dijo Pablo anteriormente, a través de ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Un milagro. Eso es un poder extra, sobrenatural, que no está en nosotros. Tiene que venir de Dios y tenemos que pedírselo. Es por ende que nuestra necesidad más inmediata que tenemos en este día, cuando se acerca la hora final, es el Espíritu Santo. Amén. El propósito de su sacrificio no fue solamente redimirnos, de que tuviéramos vida, sino también de restaurarnos, de que pudiéramos vivir una vida en abundancia, como Él nos promete. Dice RP, la obra de la santificación comienza en el corazón. Y debemos tener tal relación con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros. Hemos de vaciarnos del yo a fin de dar lugar a Jesús. Pero ¿cuántos tienen en sus corazones tan llenos con ídolos que no dejan lugar para el Redentor de la humanidad? El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres. Esta es nuestra condición actual. Estos centran sus pensamientos y afectos en sus negocios, en su posición, en su familia. Se aferran a sus opiniones y hábitos y los acarician como ídolos. No nos sometamos al servicio del yo, aferrándonos a nuestras ideas y hábitos, y de ese modo excluir la verdad de Dios. O una o la otra. O aceptamos la verdad de Dios o aceptamos como nosotros pensamos únicamente. Continúa diciendo, debemos vaciarnos del yo. Pero esto no es todo lo que se requiere. Cuando renunciemos a nuestros ídolos, el vacío debe ser llenado. Si el corazón se deja desierto y el vacío no se llena, estará en la condición de aquel cuya casa fue vaciada, barrida y adornada, pero sin un huésped que la ocupara. ¿Se acuerdan de esa parábola que dijo Jesús? ¿Qué sucedió con aquella casa vacía y adornada? Vino un demonio y la encontró vacía y adornada y fue y llamó a otros 7 demonios y se apoderaron de ella. El espíritu malo trajo consigo otros 7 espíritus peores que él y entraron y vivieron allí. La situación final de este hombre fue peor que la primera. Usted podrá pensar que es incapaz de alcanzar la aprobación del cielo. ¿Cómo? Podemos pensar que somos incapaces de alcanzar la aprobación del cielo. Y hasta puede decirse, nací con esta tendencia natural hacia el mal. Así soy, así voy a quedar, así voy a morir. Me es imposible vencerlo. Sin embargo, nuestro Padre Celestial ha hecho toda la provisión necesaria para que pueda vencer cualquier tendencia al mal. Vuelvo y leo. Sin embargo, nuestro Padre Celestial ha hecho toda la provisión necesaria para que pueda vencer cualquier tendencia al mal. Usted va a triunfar. Es una promesa. Así como Cristo ganó la victoria en nuestro favor. Amén. Él nos dejó ejemplo. Es por eso que Él vivió esos 3 años y medio. Si solamente fuera Él venir a morir en la cruz, Él solamente hubiera muerto. Y no había ninguna escritura de más nada de lo que Él había hecho. Lo que Él hizo y la forma como Él vivió nos dejó ejemplo para que siguiéramos en sus pisadas. Y por eso nos dice, toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Tenemos que ir en pos de Él. Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Apocalipsis 3, 21. El pecado puso en peligro a la familia humana. Esa es una realidad. Pero antes que el hombre fuera creado, se hizo la provisión para que si él no soportaba la prueba, ya Dios había planeado todo esto de antemano, Jesús viniera a ser su sacrificio y garantía.
y para que por la fe en Él, el hombre, es decir, nosotros que estamos aquí hoy en día, pudiera ser reconciliado con Dios. Porque Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo, como acabamos de decir, y eso es lo que dice Apocalipsis 13:8. Jesús murió en el Calvario para que el hombre pudiera tener poder para vencer sus tendencias naturales hacia el pecado. ¿Estamos claros? Jesús murió en el Calvario para que el hombre pudiera vencer sus tendencias naturales hacia el pecado. No solamente para redimirnos, sino también para restituirnos. Pero alguien podrá decir, ¿no puedo hacer lo que quiero y ser yo mismo? Una pregunta. No, usted no puede hacer lo que quiere y entrar en el reino de los cielos. Es la respuesta. Nadie que hace lo que desea estará allá. Ninguno que hace lo que le parece encontrará lugar en el reino de los cielos. Nuestro modo debe ser identificarse con el modo de ser de Dios. Entonces, la respuesta es, no como a mí me parece, mas como a Dios le parece. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Getsemaní? Padre, no quiero, si fuera posible, quita esta copa de mí, mas no como yo quiero, sino como tú deseas. Tu voluntad se ha hecho. Y siguió hasta la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Esa es la forma como hemos de vivir, no buscando nuestro propio interés, nuestra propia voluntad, hacer lo que queremos. Y sabemos que el día está cerca, en que todo esto va a concluir. Amén. ¿Qué nos dice Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que fueron parte de nuestra lectura bíblica esta mañana? Y la palabra de Dios dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Cuántas personas pudieron permanecer en pie esa mañana del 6 de agosto a las 8:15 de la mañana en Hiroshima? ¿Cuántas pudieron permanecer en pie? Ni una sola. Nadie. Ni una sola. Esto es un instrumento creado por el ser humano. Dios, este instrumento creado por el ser humano es mucho más poderoso que el sol. Dios creó el mismo sol. Dios tiene mucho más poder que eso. Dios, dice la palabra de Dios, es un fuego consumidor. Y cuando Él se manifieste, ¿quién va a poder estar en pie? Dice la palabra, continúa. Porque Él es como fuego purificador. Esa es la respuesta que da a la pregunta. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. Ese es el proceso de la santificación. Eso es lo que está haciendo en este momento hoy. Y a fin del tiempo, cuando aparezca, ya aquellos que han sido purificados y limpiados van a poder estar en pie. Porque ya no hay nada más que perder, sino ya todo lo demás se ha ido. La escoria se ha apartado. Y traerá Jehová entonces, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Ya el juicio comenzó. Hace muchísimo tiempo. Y ese es el propósito por el cual esta iglesia existe. Para anunciar ante el mundo que perece que hay un juicio que ha sido ya iniciado. Que no hay de esperar hasta cuando Jesús aparezca. Ya cuando el Cristo venga, ya la decisión está hecha. Demasiado tarde. El juicio es ahora, antes de que se cierre el tiempo de gracia. Por eso la preparación es urgente. Si sabemos que Cristo está a las puertas y antes de Cristo se cierra el tiempo de gracia, tenemos menos tiempo de lo que creemos que tenemos. Continúa diciendo,
Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 10, y con esto concluimos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿No les parece eso semejante a lo que leímos en nuestra introducción del tema de esta mañana? Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, completamente destruidas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos, porque el tiempo está cerca, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, aquí está la esperanza, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El plan de Dios es sencillo: purificar la humanidad y el mundo, la tierra, de pecado. En el proceso de Él hacer eso, va a destruir todo lo que existe, incluyendo aquellas personas que no se hayan arrepentido, que no se hayan sometido a su voluntad, que no se hayan entregado o aceptado el sacrificio de su Hijo. Aquellas personas que sí lo hayan aceptado por fe y que anden en su voluntad por fe, demostrando las obras y los frutos del Espíritu, esas personas podrán estar en pie. Por ende, cuando se hace la pregunta, he aquí el día del Señor ha llegado, ¿quién podrá estar en pie? Nosotros estaremos ahí en ese momento, en pie recibiéndole, y diremos, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les dé un feliz sábado en este día. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios recto y un Dios justo. Y porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Amén. Ayúdanos, Señor, a entrar en comunión contigo, a poder andar según tu voluntad, a conocerte, para que nosotros también podamos ser sabios como tú eres sabio, y obrar rectamente como tú obras rectamente. Danos de tu Santo Espíritu, para que podamos ser transformados conforme a tu imagen y semejanza. Danos la vida que necesitamos, para que podamos, Señor, testificar a otros que no te conocen. Amén. Que también ellos puedan tener la oportunidad de vida eterna. Oh Padre, te pedimos estas cosas, que nos continúe dirigiendo y guiando en todo momento, y que podamos, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre junto con cada uno de nuestros hermanos. Es nuestro deseo y es nuestro más grande anhelo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.